México no tiene chances. Esas fueron las palabras exactas que salieron de los labios de las gimnastas francesas mientras miraban con desprecio hacia el rincón donde una joven mexicana de apenas 16 años se preparaba para lo que sería la rutina más importante de su vida. Sus risas burlonas resonaban en el gimnasio como dagas invisibles que se clavaban directamente en el corazón de esta pequeña guerrera que había cruzado medio mundo para estar ahí. Pero lo que esas arrogantes atletas europeas no sabían, lo que jamás se imaginaron, es que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la historia del deporte mexicano. Algo que las dejaría mudas, con la boca abierta, viendo cómo sus propias palabras se convertían en la gasolina que alimentaría la llama más intensa de determinación que el mundo del deporte había visto jamás. Imagínate por un momento que eres esa joven. Imagínate que tienes 16 años y has entrenado toda tu vida para un momento como este. Que has dejado atrás a tu familia, a tus amigos, que has sacrificado tu adolescencia completa por un sueño que parece imposible. Que has entrenado 8 horas diarias durante años, que tus manos están llenas de callos, que tu cuerpo está marcado por cicatrices de incontables caídas y lesiones. Que has comido lo mismo todos los días durante años, que te has levantado a las 5 de la mañana sin falta, que has llorado de dolor y frustración más veces de las que puedes recordar. Y ahora, después de todo ese sacrificio, después de haber llegado hasta aquí contra todas las probabilidades, escuchas esas palabras. México no tiene chances. Sientes como se te hiela la sangre en las venas, como tu estómago se contrae como si te hubieran dado un puñetazo, como tus manos comienzan a temblar no de nervios, sino de una rabia pura que nunca antes habías sentido. Este es el momento en que todo cambia. Este es el momento en que una niña se convierte en una leyenda. Este es el momento en que México entero, sin saberlo, está a punto de sentir el orgullo más grande de su historia deportiva. Pero espera, porque la historia apenas comienza y lo que viene te va a poner la piel de gallina. Las gimnastas francesas no se conformaron con ese comentario despectivo. No, eso fue solo el aperitivo de la humillación que tenían preparada para nuestra mexicana. Mientras ella se estiraba en silencio, tratando de concentrarse en su rutina, ellas comenzaron a hablar más fuerte, asegurándose de que ella pudiera escuchar cada palabra venenosa que salía de sus bocas. ¿En serio trajeron a una mexicana aquí? A la competencia más importante de Europa, decía la capitana del equipo francés, una rubia de ojos fríos que había ganado 3 medallas olímpicas y se creía la dueña del gimnasio. Esto es una pérdida de tiempo. Deberían haber dado ese lugar a una atleta que realmente tenga posibilidades de competir a este nivel. Sus compañeras se reían mientras hacían comentarios despectivos sobre el equipo deportivo de México, sobre el entrenamiento de tercera que reciben las atletas mexicanas, sobre cómo era obvio que ella no pertenecía a ese lugar. Hablaban en francés, pensando que ella no entendería, pero lo que no sabían es que nuestra guerrera había estudiado francés durante años precisamente para momentos como este. Entendía cada palabra, cada insulto, cada humillación que estaban dirigiendo no solo hacia ella, sino hacia todo su país. Miren sus músculos, decía otra de ellas, se nota que no ha tenido el entrenamiento adecuado. Probablemente ni siquiera tiene un gimnasio decente en México. ¿Cómo pretende competir con nosotras que hemos entrenado en las mejores instalaciones de Europa desde que éramos niñas? El ambiente en el gimnasio se volvió tan pesado que hasta los entrenadores de otros países volteaban a ver qué estaba pasando. Pero nuestra mexicana seguía ahí, en silencio, absorbiendo cada palabra como una esponja. Su entrenador, un hombre humilde que había hipotecado su casa para poder traerla hasta Francia, se acercó a ella con los ojos llenos de lágrimas de impotencia. «No les hagas caso, mija», le susurró al oído. «Tú sabes de lo que eres capaz. Tú sabes que has entrenado más duro que cualquiera de ellas. Tú sabes que mereces estar aquí». Pero las francesas no pararon ahí. La humillación continuó cuando llegó el momento de la inspección de equipos. Los jueces revisaban el uniforme de cada atleta, y cuando llegaron a nuestra mexicana, la capitana francesa se acercó a los jueces y comenzó a señalar supuestos defectos en el uniforme mexicano. «Miren, su uniforme ni siquiera está hecho del material adecuado»,
decía con una sonrisa maliciosa, se nota que es de mala calidad. ¿Cómo pueden permitir que compita con eso? No es justo para el resto de nosotras que hemos invertido en equipamiento profesional. Los jueces, todos europeos, comenzaron a murmurar entre ellos. Nuestra mexicana sentía como su corazón se aceleraba, no por nervios, sino por una mezcla de rabia y determinación que crecía en su pecho como un volcán a punto de erupcionar. Porque si hay algo que caracteriza al pueblo mexicano es que mientras más nos subestiman, más fuertes nos volvemos. Mientras más nos humillan, más ganas tenemos de demostrarles de que estamos hechos. Pero lo que viene ahora es lo que realmente te va a dejar sin aliento. Lo que realmente va a hacer que sientas esa urgencia de no perderte ni un segundo de esta historia. Porque las francesas, ebrias de arrogancia, decidieron que era momento de dar el golpe final. Era momento de humillar a la mexicana de una manera que jamás se recuperara. Durante el calentamiento, cuando todas las atletas tenían la oportunidad de probar el equipo, de familiarizarse con las barras, con el piso de competencia, con las vigas, las francesas comenzaron una estrategia que te va a indignar pero que al mismo tiempo te va a hacer sentir un orgullo mexicano como nunca antes. Cada vez que nuestra guerrera se acercaba a un aparato para practicar, casualmente una de las francesas llegaba al mismo tiempo y reclamaba que ella había llegado primero. Cada vez que ella intentaba usar las barras asimétricas, por error una de ellas dejaba caer su toalla justo donde ella iba a aterrizar. Cada vez que se preparaba para practicar en la viga, accidentalmente una de ellas pasaba corriendo justo en el momento crucial, distrayéndola y haciéndola perder la concentración. Era una guerra psicológica despiadada, calculada, diseñada específicamente para destruir la confianza de un atleta que ya estaba en territorio hostil, lejos de casa, sin el apoyo masivo que tenían las locales. Era el tipo de bullying sofisticado que solo pueden ejecutar atletas de élite que saben exactamente dónde duele más. Su entrenador estaba desesperado. Sabía lo que estaba pasando, pero no podía hacer nada sin crear un incidente diplomático. Las reglas no prohibían específicamente lo que las francesas estaban haciendo. Técnicamente, no era trampa. Era solo crueldad pura. ¿Estás bien, mija?, le preguntó durante un descanso, viendo cómo ella apretaba los puños hasta que sus nudillos se ponían blancos. Ella lo miró con una intensidad en los ojos que él nunca había visto antes. No era miedo. No era tristeza. Era algo mucho más peligroso. Era determinación mexicana en estado puro. Estoy más que bien, le respondió con una voz tan calmada que daba miedo. Estoy exactamente donde necesito estar. Pero las francesas no habían terminado. Su plan maestro aún no se había ejecutado. Durante la última sesión de práctica antes de la competencia oficial, cuando todas las atletas tenían su oportunidad final de perfeccionar sus rutinas, la capitana francesa se acercó a nuestra mexicana con una sonrisa que helaba la sangre. Escucha, pequeña, le dijo en un español mal pronunciado, claramente para humillarla más. Sé que tus padres han hecho grandes sacrificios para traerte aquí. Sé que probablemente han gastado todos sus ahorros. Sería una pena que todo eso fuera en vano, ¿no crees? Nuestra guerrera la miró sin decir una palabra. La francesa continuó. Mira, yo no quiero ser cruel, pero esto es la realidad. Tú no tienes el nivel para competir aquí. Vas a hacer el ridículo mañana. Vas a decepcionar a tu país, a tus padres, a ti misma. ¿Por qué no te ahorras esa humillación? Puedes decir que te lesionaste. Nadie te va a juzgar por retirarte. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del gimnasio. Todas las demás atletas habían dejado de entrenar para escuchar. Era el momento de la verdad. Era el momento en que nuestra mexicana tenía que decidir si se rendiría ante la presión o si se levantaría como la guerrera que llevaba dentro. La respuesta que dio en ese momento, las palabras que salieron de su boca, fueron las que marcaron el inicio de algo legendario. Fueron las palabras que convirtieron a una adolescente mexicana en un símbolo de resistencia, de orgullo, de todo lo que significa ser mexicano. ¿Sabes qué?, le dijo, mirándola directamente a los ojos, con una voz que resonó en todo el gimnasio. Tienes razón en algo.
Mañana va a haber una humillación. Pero no va a ser para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las atletas, todos los entrenadores, todos los jueces que estaban cerca, se quedaron helados. Porque en esas palabras había algo que trascendía el deporte. Había historia. Había la fuerza de un pueblo entero que ha sido subestimado durante siglos, pero que siempre encuentra la manera de levantarse y brillar. Y llegó el día que cambiaría todo. El día en que una mexicana de 16 años le demostraría al mundo entero de que estamos hechos los mexicanos cuando nos ponen contra la pared. El gimnasio estaba lleno hasta la bandera. Las cámaras de televisión de toda Europa estaban ahí. Los medios franceses habían hecho su trabajo de propaganda, pintando a su equipo como las claras favoritas y prácticamente ignorando la presencia mexicana. Nuestra guerrera llegó al gimnasio esa mañana con una calma que asustaba. Su entrenador la había visto nerviosa antes de otras competencias, pero ese día era diferente. Ese día caminaba como si fuera la dueña del lugar. Como si cada paso que daba fuera parte de una danza sagrada que había estado ensayando toda su vida. Las francesas, por supuesto, llegaron con toda la pompa y circunstancia que caracteriza a los atletas europeos. Uniforme impecable, sonrisas perfectas para las cámaras, saludando a la prensa como si ya hubieran ganado. La capitana francesa incluso dio una entrevista antes de la competencia donde dijo, textualmente, «Esperamos una competencia interesante, aunque sabemos que algunas atletas están aquí más por protocolo que por verdadero mérito deportivo». No mencionó nombres, pero todos sabían a quién se refería. La competencia comenzó con las rutinas de piso. Una por una, las atletas europeas fueron ejecutando sus rutinas. Técnicamente perfectas, sin duda, pero frías. Sin alma. Sin esa pasión que caracteriza al deporte latinoamericano. Los jueces daban puntuaciones altas, pero el público se mantenía educadamente entusiasmado, sin esa explosión de emoción que surge cuando alguien realmente toca tu corazón. Nuestra mexicana era la última en competir en piso. Cuando anunciaron su nombre, el silencio en el gimnasio era absoluto. Era como si todos estuvieran esperando el momento en que ella confirmaría las predicciones de fracaso. Era como si todos estuvieran listos para ser testigos de una humillación deportiva que se recordaría durante años. Se acercó al centro del tapete. Respiró profundo. Y entonces, algo mágico sucedió. La música comenzó a sonar. Era Cielito Lindo, pero arreglada de una manera que jamás habías escuchado antes. Era Cielito Lindo con la potencia de una sinfonía completa, con la pasión de mariachi, con la fuerza de un pueblo entero gritando desde el alma. Y cuando los primeros acordes resonaron en ese gimnasio francés, cuando nuestra guerrera comenzó a moverse, fue como si hubiera bajado fuego del cielo. Su primer salto fue perfecto. No, era más que perfecto. Era imposible. Era un triple mortal con doble giro que dejó a todos los espectadores con la boca abierta. Pero lo que realmente impactó no fue solo la dificultad técnica, sino la manera en que ella volaba por el aire. Era como si la gravedad no se aplicara a ella. Era como si hubiera encontrado la manera de desafiar las leyes de la física a través de pura voluntad mexicana. Las francesas, que estaban sentadas en la banca esperando su turno en el siguiente aparato, se levantaron involuntariamente. Sus rostros habían cambiado completamente. Ya no había burla. Ya no había desprecio. Había algo que no habían sentido en años. Miedo. Miedo de que todo lo que habían asumido sobre su superioridad estuviera a punto de colapsar frente a sus ojos. Pero nuestra guerrera apenas estaba empezando. Su segundo pase fue aún más espectacular. Una combinación de saltos que nadie había visto antes, una secuencia que ella y su entrenador habían desarrollado en secreto durante meses, ensayándola en un gimnasio humilde en los suburbios de la Ciudad de México, con equipos que tenían más de 20 años de antigüedad. La multitud comenzó a murmurar, luego a aplaudir, luego a gritar, porque lo que estaban viendo trascendía el deporte. Era arte. Era poesía en movimiento.
Era la materialización de todos los sueños de una niña que había crecido viendo las Olimpiadas en una televisión de tubo en un barrio donde los sueños parecían lujos que no se podían permitir. Su rutina de piso duró 90 segundos. 90 segundos que cambiaron la historia del deporte mexicano. 90 segundos en los que cada mexicano en el mundo sintió un orgullo tan intenso que las lágrimas brotaban involuntariamente. 90 segundos en los que las francesas aprendieron que subestimar a México era el error más grande que podían cometer. Cuando terminó, el silencio duró exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que todo el gimnasio procesó lo que acababan de presenciar. Y entonces explotó. La ovación fue tan intensa que las vigas del edificio vibraban. Gente que jamás había mostrado emoción en una competencia deportiva estaba de pie, aplaudiendo hasta que les dolían las manos, gritando hasta quedarse sin voz. Los jueces se miraron entre ellos. Sabían que acababan de presenciar algo histórico. Sabían que tenían que dar una puntuación que estuviera a la altura de lo que habían visto. Cuando los números aparecieron en el marcador, el gimnasio enloqueció, 9.875. La puntuación más alta en la historia de esa competencia. Pero eso era solo el comienzo. Porque nuestra guerrera tenía que competir en 3 aparatos más. Y si su rutina de piso había sido impresionante, lo que venía era absolutamente sobrenatural. Las barras asimétricas. El aparato más técnico, el más difícil, el que requiere años de entrenamiento perfecto para siquiera intentar las rutinas de alto nivel. El aparato donde las francesas se sentían más confiadas porque ahí era donde su entrenamiento europeo supuestamente brillaba más. Nuestra mexicana se acercó a las barras con la misma calma de antes. Se subió a la barra más alta, respiró profundo, y se lanzó al vacío. Lo que siguió fue una demostración de gimnasia que nadie había visto jamás. Giros que desafiaban la comprensión, transiciones que parecían imposibles, una fluidez que convertía el metal frío de las barras en extensiones naturales de su propio cuerpo. Era como si las barras hubieran estado esperando toda su vida a que ella llegara para mostrarle su verdadero propósito. La capitana francesa, que había estado tan segura de su superioridad, se había puesto pálida. Sus compañeras la miraban buscando algún tipo de explicación, alguna manera de procesar lo que estaban viendo. Pero ella no tenía respuestas. Porque lo que estaba sucediendo frente a sus ojos no tenía explicación lógica según todo lo que habían aprendido sobre gimnasia de élite. El dismount de nuestra guerrera fue perfecto. Un doble mortal hacia atrás con giro completo que aterrizó como si hubiera sido plantada por los dioses del deporte en exactamente el lugar correcto. Ni un centímetro fuera de lugar. Ni el más mínimo desequilibrio. 9.925. Una puntuación que rompía todos los récords. Una puntuación que hacía que los comentaristas deportivos se quedaran sin palabras. Una puntuación que hacía que cada mexicano en el mundo sintiera que su corazón iba a explotar de orgullo. Pero aún faltaban 2 aparatos. La viga de equilibrio y el salto. Los 2 aparatos donde la presión psicológica es más intensa, donde un solo error puede destruir años de preparación, donde la diferencia entre la gloria y el fracaso se mide en centímetros. La viga de equilibrio. 10 centímetros de ancho. 1,5 metros de altura. El aparato más cruel del deporte femenino. El aparato donde las pesadillas deportivas se hacen realidad. Nuestra mexicana subió a la viga como si estuviera subiendo las escaleras de su casa. Como si esos 10 centímetros fueran la superficie más natural del mundo para ella. Y comenzó una rutina que hizo que el tiempo se detuviera. Saltos que parecían suspender las leyes de la física. Giros que desafiaban el equilibrio humano. Una secuencia acrobática que nadie había intentado jamás en una viga, porque se consideraba demasiado peligrosa, demasiado arriesgada. Pero ella no solo la intentó. La ejecutó a la perfección. Las francesas ya no podían ni mirar. El peso de la realidad las estaba aplastando. Todo lo que habían dicho, toda la arrogancia que habían mostrado, se estaba convirtiendo en la humillación más grande de sus carreras deportivas. Su rutina en viga terminó con un salto mortal hacia atrás que hizo que todo el gimnasio contuviera la respiración. En el aire, por un momento que pareció eterno,
Ella era pura libertad. Era la materialización de todos los sueños de grandeza que México había tenido jamás. Aterrizó perfectamente. 10.0. Una puntuación perfecta. La primera puntuación perfecta en la historia de esa competencia. El gimnasio explotó en una celebración que se podía escuchar desde las calles de París. Gente que no conocía la gimnasia estaba llorando de emoción. Reporteros que habían cubierto deportes durante décadas decían que jamás habían visto nada igual. Pero quedaba un aparato. El salto. El momento final. La oportunidad de poner el broche de oro a la actuación más espectacular en la historia de la gimnasia mexicana. Las francesas ya habían competido en salto. Sus puntuaciones habían sido respetables, pero después de lo que habían presenciado, se sentían pequeñas. Se sentían como si hubieran estado jugando en las ligas menores toda su vida y de repente hubieran descubierto que existía un nivel completamente diferente del deporte. Nuestra guerrera se acercó al final de la pista. 80 metros de distancia hasta el potro. 80 metros para generar la velocidad necesaria para el salto de su vida. 80 metros para completar una venganza que había comenzado con las palabras México no tiene chances. Comenzó su carrera. Sus primeros pasos fueron medidos, calculados. Luego comenzó a acelerar. A los 40 metros ya corría más rápido de lo que cualquiera había visto correr a una gimnasta. A los 60 metros parecía que volaba sobre la pista. A los 80 metros era pura energía convertida en movimiento. Saltó sobre el trampolín con una fuerza que hizo que todo el aparato vibrara. Se impulsó hacia el potro con una potencia que desafiaba la comprensión. Y entonces, en el aire, ejecutó algo que nadie había visto jamás. Un triple mortal hacia adelante con 2 giros y medio. Un salto que existía solo en teoría, que los expertos decían que era humanamente imposible. Un salto que ella había estado perfeccionando en secreto, sabiendo que algún día lo necesitaría para demostrarle al mundo de que era capaz. El tiempo se detuvo mientras ella volaba por el aire. En esos segundos suspendidos, cada persona en el gimnasio entendió que estaban presenciando historia, que estaban viendo a alguien redefinir los límites de lo humanamente posible. Aterrizó con la precisión de un reloj suizo, perfectamente centrada, sin el más mínimo paso extra. Sus brazos se alzaron al cielo en una celebración que era parte triunfo deportivo, parte grito de guerra de todo un pueblo. El gimnasio se volvió loco. Gente corriendo por los pasillos, abrazándose con desconocidos, llorando de emoción pura. Los jueces tardaron 10 minutos en poder calcular la puntuación porque no podían creer los números que estaban viendo. Cuando finalmente apareció en el marcador, el mundo del deporte cambió para siempre. 10.0. 2 puntuaciones perfectas en una sola competencia. Algo que jamás había sucedido antes. Algo que redefinía lo que significaba la excelencia deportiva. La capitana francesa se acercó a nuestra guerrera después de la competencia. Sus ojos estaban rojos, no solo de lágrimas, sino de la humildad que viene cuando uno se da cuenta de lo pequeño que realmente es. Se acercó despacio, como si estuviera caminando hacia un altar sagrado. Yo. Comenzó a decir en español, con voz quebrada, yo quiero pedirte perdón. Nuestra mexicana la miró con esa misma calma que había tenido durante toda la competencia. No había triunfalismo en sus ojos. No había venganza. Había algo mucho más poderoso. Había la grandeza que solo viene cuando uno ha demostrado su punto sin necesidad de pisotear a otros. No necesitas pedir perdón, le respondió. Necesitabas aprender. Y hoy aprendiste que México siempre tiene chances. Siempre las hemos tenido. Solo que ustedes no sabían mirar. Las lágrimas de la francesa cayeron al piso del gimnasio. Lágrimas de respeto, de admiración, de reconocimiento de que había presenciado algo que la cambiaría para siempre. Los reporteros se amontonaron alrededor de nuestra heroína. Las preguntas llovían desde todos los ángulos. ¿Cómo lo había hecho? ¿De dónde había sacado esa fuerza? ¿Cómo había logrado mantener la calma bajo esa presión? Su respuesta fue simple,
pero cargada de un orgullo que hizo que cada mexicano en el mundo sintiera escalofríos. Soy mexicana. Esto es lo que hacemos cuando nos dicen que no podemos. Esto es lo que hacemos cuando nos subestiman. Esto es lo que hacemos cuando representamos a un país que nos ha enseñado que los sueños no conocen límites. La noticia se extendió como fuego por todo México. En las calles, en las casas, en las oficinas, en las escuelas, la gente dejaba lo que estaba haciendo para ver las repeticiones de su actuación. Madres que nunca habían visto gimnasia lloraban al ver a esa niña volar por el aire. Padres que trabajaban dobles turnos para darles mejor futuro a sus hijos sentían que todo valía la pena al ver que una mexicana podía conquistar el mundo. Su entrenador, el hombre humilde que había hipotecado su casa para traerla hasta Francia, lloraba en un rincón del gimnasio. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un padre que ve a su hija convertirse en leyenda. Eran lágrimas de alguien que había creído en un sueño cuando nadie más lo hacía. «Mija», le dijo mientras la abrazaba, «acabas de cambiar la historia del deporte mexicano. Acabas de demostrarle al mundo que México puede competir con cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento». Pero quizás el momento más emotivo llegó cuando ella regresó a México. Miles de personas la esperaban en el aeropuerto. Niñas con uniforme de gimnasia, holding signs que decían gracias por enseñarnos a volar. Madres con lágrimas en los ojos que la veían como el ejemplo que querían para sus hijas. Padres que sentían que el sacrificio de trabajar largas horas valía la pena si sus hijas podían soñar tan grande como ella. En su discurso en el aeropuerto, sus palabras resonaron como un himno nacional. Esto no es solo mío. Esta medalla, estos récords, esta historia, le pertenece a cada niña mexicana que alguna vez ha soñado con volar. Le pertenece a cada padre que ha trabajado horas extras para pagar las clases de su hija. Le pertenece a cada entrenador que ha creído en el potencial mexicano cuando nadie más lo hacía. Esto es de todos nosotros, porque todos somos México, y México siempre tiene chances. Las francesas, por su parte, aprendieron una lección que cambió sus perspectivas para siempre. La capitana del equipo, en una entrevista semanas después, dijo algo que se convirtió en una de las citas más famosas del deporte internacional. Ese día aprendí que la verdadera fortaleza no viene de donde entrenas o qué equipos usas. Viene de cuánto llevas a tu país en el corazón. Y ella llevaba todo México en cada movimiento. La historia de nuestra guerrera se convirtió en inspiración para millones. Su historia se cuenta ahora en escuelas de todo el mundo como ejemplo de que la determinación puede superar cualquier obstáculo. Su historia se ha convertido en símbolo de que cuando nos subestiman, cuando nos dicen que no tenemos chances, es cuando más peligrosos nos volvemos. Años después, cuando ya había ganado múltiples medallas olímpicas, cuando ya había roto todos los récords posibles, cuando ya era considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, ella seguía recordando ese día en Francia. Seguía recordando las palabras «México no tiene chances», porque esas palabras se habían convertido en el combustible que la había llevado a la gloria. En entrevistas posteriores, siempre decía lo mismo: «Esas palabras me dieron el regalo más grande que alguien me podía dar. Me dieron la oportunidad de demostrar de que estamos hechos los mexicanos. Me dieron la oportunidad de convertir el desprecio en inspiración, la humillación en motivación, la burla en gloria». Su historia cambió el deporte mexicano para siempre. Gimnasios que estaban cerrados por falta de recursos recibieron inversión. Niñas de todos los rincones del país comenzaron a soñar con seguir sus pasos. El gobierno mexicano creó programas especiales para apoyar atletas jóvenes porque había aprendido que el talento mexicano no tiene límites cuando recibe el apoyo adecuado. Pero más allá del deporte, su historia se convirtió en símbolo de algo más grande. Se convirtió en recordatorio de que México es un país de guerreros. Un país de gente que no se rinde, que no acepta el no se puede, que encuentra la manera de brillar sin importar las circunstancias. Cada vez que alguien dice que los mexicanos no podemos competir a nivel internacional, cada vez que alguien sugiere que nuestro país no tiene lo necesario para destacar en el escenario mundial, la historia de nuestra gimnasta resurge como recordatorio de que esas personas no conocen la historia de México.
No conocen la fuerza que llevamos dentro. No saben que cada vez que nos subestiman, cada vez que nos dicen que no tenemos chances, es cuando más peligrosos nos volvemos. Su legado trasciende las medallas y los récords. Su legado es haber demostrado que el corazón mexicano no conoce límites. Que cuando un mexicano decide que va a lograr algo, las montañas se mueven. Que cuando representamos a nuestra patria, llevamos con nosotros la fuerza de millones de sueños, de millones de esperanzas, de millones de corazones que laten al mismo ritmo. Y cada vez que una niña mexicana ve su historia, cada vez que escucha sobre el día que un adolescente de 16 años cayó a las burlonas francesas con una actuación perfecta, siente que ella también puede conquistar el mundo. Siente que ella también puede convertirlos. México no tiene chances, en México siempre encuentra la manera. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que llevamos en la sangre. Somos el país que convierte las piedras en el camino en escalones hacia la grandeza. Somos el pueblo que toma las palabras de desprecio y las convierte en sinfonías de triunfo. Y hoy, mientras escuchas esta historia, mientras sientes esa emoción corriendo por tus venas, mientras tu corazón late más fuerte con cada palabra, quiero que recuerdes algo muy importante. Esta historia no es solo sobre una gimnasta extraordinaria. Esta historia es sobre ti. Es sobre tu capacidad de superar cualquier obstáculo. Es sobre tu fuerza interior que espera el momento perfecto para brillar. Porque si hay algo que esta historia nos enseña, es que nunca sabemos cuándo va a llegar nuestro momento. Nunca sabemos cuándo las circunstancias nos van a poner en una posición donde tenemos que demostrar de que estamos hechos. Nunca sabemos cuándo alguien va a subestimarnos, tanto que nos va a dar exactamente la motivación que necesitábamos para alcanzar nuestro máximo potencial. Tal vez tú también has escuchado esas palabras. Tal vez alguien te ha dicho que no tienes chances, que no tienes el talento, que no tienes los recursos, que no tienes la preparación. Tal vez has sentido esa punzada en el estómago cuando alguien cuestiona tu capacidad, cuando alguien pone en duda tus sueños, cuando alguien sugiere que deberías conformarte con menos de lo que realmente quieres. Si es así, quiero que sepas que estás exactamente donde necesitas estar. Quiero que sepas que esas palabras, esas dudas, esa subestimación, puede convertirse en la fuerza más poderosa que jamás hayas experimentado. Puede convertirse en el combustible que te lleve a lugares que ni siquiera sabías que existían. Nuestra gimnasta no nació siendo perfecta. No nació con habilidades sobrenaturales. No nació en una familia rica que le pudiera pagar los mejores entrenadores y las mejores instalaciones. Ella nació siendo una niña normal, en un barrio normal, con sueños que parecían demasiado grandes para su realidad. Pero tenía algo que no se puede comprar, algo que no se puede enseñar en las academias más exclusivas del mundo. Tenía corazón mexicano. Tenía esa determinación que nos caracteriza como pueblo. Tenía esa capacidad de convertir el dolor en poder, la frustración en fuerza, los obstáculos en oportunidades. Y cada día, durante años, tomó la decisión de levantarse temprano. Tomó la decisión de entrenar cuando no tenía ganas. Tomó la decisión de seguir adelante cuando todo parecía imposible. Tomó la decisión de creer en ella misma cuando nadie más lo hacía. Esas pequeñas decisiones diarias, esos momentos en que elegía la disciplina sobre la comodidad, la perseverancia sobre la rendición, la esperanza sobre la desesperación, fueron los que construyeron a la leyenda que vimos volar en ese gimnasio francés. Y lo más hermoso de todo es que esa misma capacidad vive dentro de ti. Esa misma fuerza que la llevó a la gloria está esperando en tu interior para ser despertada. Solo necesitas encontrar tu momento, tu causa. Tu México no tiene chances personal que te dé la chispa que necesitas para encender el fuego de tu grandeza. Porque la verdad es que todos tenemos una gimnasta interior esperando su momento de brillar. Todos tenemos una actuación perfecta esperando ser ejecutada. Todos tenemos la capacidad de silenciar a los que nos subestiman con hechos, con resultados, con logros que hablen más fuerte que cualquier palabra. La diferencia está en estar preparados para ese momento. La diferencia está en haber hecho el trabajo interno, el entrenamiento invisible, la preparación que nadie ve pero que es lo que realmente determina el resultado cuando llega la presión.
Nuestra heroína pudo ejecutar esa rutina perfecta no por suerte, no por casualidad, no por un milagro momentáneo. Pudo hacerlo porque había repetido cada movimiento miles de veces. Porque había caído y se había levantado incontables veces. Porque había convertido el dolor en sabiduría, los errores en experiencia, las derrotas en escalones hacia la victoria. Y cuando llegó su momento, cuando las francesas pensaron que la iban a humillar, ella ya estaba lista. No solo físicamente, sino mental, emocional y espiritualmente. Estaba lista para convertirse en el símbolo de todo lo que México representa: resistencia, pasión, corazón y la capacidad de encontrar grandeza en los lugares más inesperados. Esta historia también nos enseña algo fundamental sobre cómo vemos a los demás. Las gimnastas francesas cometieron el error más grande que cualquiera puede cometer: juzgar la capacidad de alguien basándose en apariencias superficiales. Pensaron que porque ella venía de México, porque no tenía el equipamiento más caro, porque no había entrenado en las instalaciones más lujosas, automáticamente era inferior. Pero la grandeza no se mide por el lugar de donde vienes. Se mide por el tamaño de tus sueños y tu disposición a trabajar por ellos. Se mide por tu capacidad de mantenerte firme cuando todo parece en tu contra. Se mide por tu habilidad de convertir las circunstancias adversas en ventajas competitivas. Y México ha demostrado esto una y otra vez a lo largo de la historia. Hemos demostrado que cuando nos subestiman, cuando nos dicen que no podemos, cuando nos ponen barreras aparentemente infranqueables, es cuando sacamos nuestra mejor versión. Es cuando la creatividad mexicana, la resiliencia mexicana, la pasión mexicana, se combinan para crear milagros. En el deporte, en el arte, en la ciencia, en los negocios, en todos los campos donde los mexicanos hemos decidido competir, hemos demostrado que tenemos lo necesario para estar entre los mejores del mundo. No porque seamos perfectos, sino porque tenemos algo que no se puede enseñar: tenemos alma. Nuestra gimnasta representaba esa alma mexicana en su forma más pura. Cada salto era una declaración de independencia de las limitaciones que otros querían imponerle. Cada giro era una afirmación de que los sueños mexicanos no conocen fronteras. Cada aterrizaje perfecto era una demostración de que cuando un mexicano pone su corazón en algo, los resultados pueden ser sobrenaturales. Y la reacción del público, la manera en que hasta los franceses terminaron aplaudiéndola con lágrimas en los ojos, nos demuestra algo hermoso sobre la naturaleza humana. Nos demuestra que cuando alguien muestra verdadera grandeza, cuando alguien trasciende las expectativas de una manera tan espectacular, las diferencias de nacionalidad, de cultura, de idioma, desaparecen. En esos momentos, todos somos simplemente humanos admirando lo mejor de lo que nuestra especie es capaz. Su historia se volvió viral en todo el mundo, no solo por la espectacularidad atlética, sino por la lección de vida que representaba. Videos de su actuación fueron vistos millones de veces en todas las plataformas. Pero más importante aún, su historia inspiró a millones de personas alrededor del mundo que se identificaron con la experiencia de ser subestimados, de ser tratados como si no tuvieran chances. Maestras de escuela en lugares remotos usaban su historia para enseñarles a sus estudiantes que el éxito no depende de las circunstancias de nacimiento, sino del trabajo duro y la determinación. Padres de familia compartían su historia con sus hijos para enseñarles que nunca deben permitir que alguien más defina sus límites. Empresarios exitosos la citaban en sus conferencias como ejemplo de que la innovación y la excelencia pueden surgir de los lugares más inesperados. Psicólogos deportivos estudiaban su actuación para entender cómo la adversidad puede convertirse en el catalizador de actuaciones extraordinarias. Pero tal vez el impacto más profundo se sintió en las comunidades mexicanas alrededor del mundo. Familias de inmigrantes que habían pasado años escuchando que no pertenecían, que no tenían lo necesario para triunfar en países extranjeros, de repente tenían un símbolo poderoso de que sí se podía. Tenían la prueba viviente de que el corazón mexicano puede conquistar cualquier escenario, sin importar qué tan hostil parezca. Niñas mexicoamericanas que habían crecido sintiéndose divididas entre dos culturas, de repente tenían una heroína que les mostraba que su herencia mexicana no era algo de lo que avergonzarse, sino su superpoder secreto. Era la fuente de una fortaleza que las haría invencibles si aprendían a canalizarla correctamente. Y los efectos se multiplicaron de maneras que nadie había anticipado. Gimnasios en ciudades pequeñas de México comenzaron a recibir niñas que querían ser como ella. Padres que nunca habían considerado el deporte como opción viable para sus hijas comenzaron a investigar programas de entrenamiento. Gobiernos locales que habían ignorado el deporte juvenil comenzaron a destinar recursos para identificar y desarrollar talento atlético. Pero más allá del deporte, su historia cambió la conversación sobre el potencial mexicano en general. Empresarios internacionales que habían visto su actuación comenzaron a mirar a México con otros ojos, reconociendo que si el país podía producir ese nivel de excelencia en el deporte,
probablemente tenía potencial sin explotar en muchas otras áreas. Universidades extranjeras que nunca habían reclutado estudiantes mexicanos comenzaron programas de intercambio, queriendo atraer esa mentalidad ganadora mexicana que la gimnasta había demostrado tan vívidamente. Y todo esto comenzó con una frase: México no tiene chances. Una frase que estaba destinada a humillar, a desanimar, a poner límites, se convirtió en el catalizador de una transformación que trascendió el deporte y tocó las vidas de millones de personas. Esto nos enseña algo profundo sobre el poder de la percepción y la perspectiva. Lo que para las francesas era una declaración de superioridad, para nuestra heroína se convirtió en una invitación a demostrar lo contrario. Lo que ellas veían como una debilidad evidente, ella lo transformó en su mayor fortaleza. Y ese es el secreto de la mentalidad mexicana ganadora. No es que no sintamos el dolor del rechazo o la frustración de la subestimación. Lo sentimos tanto como cualquiera. La diferencia está en lo que hacemos con esos sentimientos. En lugar de permitir que nos derroten, los usamos como combustible para nuestro crecimiento. En lugar de aceptar las limitaciones que otros quieren imponernos, las vemos como desafíos que tenemos que superar. En lugar de rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles, recordamos de dónde venimos y encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Esta mentalidad no es exclusiva de los atletas de élite. Es algo que cada mexicano puede desarrollar y aplicar en su vida diaria. Es la misma mentalidad que ha llevado a inmigrantes mexicanos a construir imperios empresariales en países extranjeros partiendo de la nada. Es la misma fuerza que ha permitido a familias mexicanas superar pobreza generacional y crear oportunidades para sus hijos que ellos nunca tuvieron. Es la misma determinación que vemos en la madre soltera que trabaja 2 empleos para que sus hijos puedan estudiar. Es la misma pasión que impulsa al emprendedor que arriesga todo para perseguir un sueño que otros consideran imposible. Es la misma resistencia que caracteriza al estudiante que es el primero en su familia en ir a la universidad. Todos ellos están ejecutando su propia versión de la rutina perfecta. Todos ellos están demostrando que México no tiene chances, es la mentira más grande que jamás se ha dicho. Todos ellos están escribiendo sus propias historias de triunfo contra las probabilidades. Y lo más hermoso es que estas historias se están escribiendo todos los días, en todos los rincones del mundo donde hay mexicanos dispuestos a trabajar por sus sueños. No todas llegan a los titulares internacionales como la de nuestra gimnasta, pero todas son igualmente importantes porque todas demuestran la misma verdad fundamental: que el espíritu mexicano es invencible cuando se combina con preparación, oportunidad y determinación. La historia de nuestra heroína nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de crear momentos que cambien no solo nuestras vidas, sino las vidas de otros. Que cada uno de nosotros puede ser el ejemplo que alguien más necesita para creer en sus propios sueños. Tal vez tú no serás gimnasta olímpica, pero sí puedes ser la madre que demuestra que el amor y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. Tal vez no competirás a nivel internacional, pero sí puedes ser el empresario que crea empleos y oportunidades en tu comunidad. Tal vez no estarás en las portadas de las revistas deportivas, pero sí puedes ser la maestra que inspira a la próxima generación de líderes mexicanos. El punto es que todos tenemos una plataforma desde la cual podemos demostrar la excelencia mexicana. Todos tenemos un escenario donde podemos ejecutar nuestra versión de la rutina perfecta. Lo que necesitamos es reconocer cuando llega nuestro momento y estar preparados para aprovecharlo al máximo. Y si todavía no ha llegado tu momento, si todavía estás en la etapa de preparación, si todavía estás entrenando para tu gran actuación, quiero que sepas que cada día de trabajo, cada pequeño progreso, cada obstáculo que superas, te está preparando para algo grande. Quiero que sepas que la historia de nuestra gimnasta no terminó con esa competencia en Francia. Esa fue solo el comienzo de una carrera legendaria que incluyó múltiples medallas olímpicas, récords mundiales que aún no han sido superados, y un legado que inspirará a atletas mexicanos durante generaciones. Pero más importante aún, su historia nos enseñó que cuando los mexicanos decidimos que vamos a lograr algo, no hay fuerza en el mundo que nos pueda detener. Nos enseñó que la frase México no tiene chances no es una realidad, es una oportunidad. Es la oportunidad de demostrar que quienes piensan así simplemente no conocen la historia de México, no entienden la fuerza del pueblo mexicano, no han visto lo que sucede cuando despertamos la grandeza que llevamos dentro. Y esa grandeza,
esa capacidad de hacer lo imposible, esa habilidad de convertir la adversidad en ventaja, no es algo que solo tienen los atletas de élite. Es parte del ADN mexicano. Es la herencia que cada uno de nosotros recibió al nacer en esta tierra de guerreros, de soñadores, de gente que nunca se rinde. Así que la próxima vez que alguien te diga que no tienes chances, la próxima vez que alguien subestime tu potencial, la próxima vez que sientas que las probabilidades están en tu contra, recuerda esta historia. Recuerda a esa niña de 16 años que convirtió las burlas en motivación, el desprecio en determinación, la humillación en gloria. Recuerda que ella no era diferente a ti. Tenía miedos, dudas, momentos de debilidad como cualquier persona. Pero cuando llegó su momento, cuando tuvo la oportunidad de demostrar de que estaba hecha, encontró dentro de sí misma reservas de fortaleza que ni siquiera sabía que existían. Y esas mismas reservas existen dentro de ti. Esa misma capacidad de superar expectativas, de ejecutar bajo presión, de brillar cuando más se necesita, está esperando su momento para manifestarse en tu vida. Todo lo que necesitas es estar listo cuando llegue tu oportunidad. Todo lo que necesitas es recordar que eres heredero de una tradición de grandeza que se remonta siglos atrás. Todo lo que necesitas es entender que cuando alguien dice México no tiene chances, en realidad te está dando el regalo más grande posible, la oportunidad de demostrar lo contrario de manera espectacular. Porque eso es lo que hacemos los mexicanos. Convertimos los no se puede en ya se hizo. Transformamos los obstáculos en escalones. Tomamos las palabras de subestimación y las convertimos en sinfonías de triunfo. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que uno de nosotros demuestra que México sí tiene chances, que México siempre ha tenido chances, que México encuentra la manera de brillar sin importar las circunstancias, hacemos que el mundo entero se dé cuenta de algo que nosotros siempre hemos sabido, que el corazón mexicano es invencible. Si esta historia te ha tocado el alma, si has sentido esa emoción corriendo por tus venas, si has recordado tus propios sueños y ambiciones mientras escuchabas sobre los triunfos de nuestra heroína, entonces no puedes perderte las otras historias increíbles que tengo para ti. Porque esta es solo una de miles de historias de mexicanos extraordinarios que han conquistado el mundo a pesar de todos los pronósticos en contra. Historias de científicos mexicanos que han revolucionado la medicina mundial, de artistas que han llevado el arte mexicano a los museos más prestigiosos del planeta, de empresarios que han construido imperios globales partiendo de ideas que nadie más creía posibles. Historias que te van a hacer llorar de emoción, que te van a llenar de orgullo patrio, que te van a recordar porque ser mexicano es uno de los privilegios más grandes que existen en este mundo. Historias que te van a demostrar que no importa en qué campo te desarrolles, no importa cuáles sean tus sueños, siempre habrá un mexicano que ya abrió el camino para ti. Así que suscríbete a este canal, activa las notificaciones, y prepárate para un viaje emocional que va a cambiar la manera en que ves tu propio potencial. Prepárate para descubrir secretos, técnicas y estrategias mentales que han usado los mexicanos más exitosos del mundo para convertir sus sueños en realidad. Porque si hay algo que todas estas historias tienen en común, es que demuestran que cuando un mexicano decide que va a lograr algo, el universo entero conspira para ayudarlo. Y tu historia, tu triunfo, tu momento de brillar, está esperando ser la siguiente que contemos al mundo. México siempre tiene chances. México siempre encuentra la manera. Y tú, como mexicano, llevas dentro de ti el poder de demostrarlo de maneras que aún no te imaginas. No te pierdas las próximas historias que te van a enseñar exactamente cómo hacerlo.